Y estamos ya en nuestros estudios con Alicia Barco, y es experta en redes sociales, para hablar con nosotros sobre el fenómeno digital de cara al 2026. Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso. Un placer. Quería empezar preguntándote por cómo ves tú el impacto de los medios, ¿no? Yo creo que desde las elecciones de 2011 vimos la influencia de Twitter, ¿no? Dentro de los candidatos, dentro de los electores, pero conforme pasan los años pareciera que cada vez la influencia es más, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿este 2026 se puede afirmar que la elección va a tener como epicentro las redes sociales? Sí, definitivamente las redes sociales hoy forman parte de esta visión 360 de las campañas electorales, pero digamos que como experta en marketing digital y analista política de todo este contexto de marketing digital político, que es el nuevo escenario, debo decir que aquí no se trata de ganar seguidores, sino de entender esta estructura de poder, de cómo funciona el algoritmo dentro de las plataformas. Eso es fundamental, porque no se trata entonces de yo conseguir la mayor cantidad de followers, la mayor cantidad de seguidores, ni la mayor cantidad de likes, sino de cómo me rebota el algoritmo. Sí, y bueno, estamos en los 20 primeros años del siglo XXI y sin duda hay también una transformación en el marketing político tradicional a un marketing político digital. La nueva plaza pública digital son las redes sociales, los podcasts, los influencers, ¿no es cierto? Son medios ya de comunicación que tienen otros formatos de entrevista, ¿no? Donde el podcast, por ejemplo, es una comunicación cercana, empática, donde yo conozco al candidato. Más humano, quizás. Más humano, sus hobbies, qué le gusta. Es decir, conversamos como amigos, pero los candidatos electorales, en realidad, deberían tener una entrevista más confrontacional para que el electorado pueda tener una información completa, porque si no estaríamos estafando, ¿no? Sobre todo por la cantidad que son, ¿no? Un proceso electoral que tiene que ser limpio, transparente y sobre todo riguroso, pero sobre todo yo creo por la cantidad, ¿no? O sea, cómo vamos a, no es humanizar, sino cómo vamos a tratar tan sutilmente o tan ligeramente a 36 candidatos, de los cuales muchos no se conocen en lo absoluto. O sea, tiene que haber un escrutinio fuerte de la prensa, ¿no? Entonces, esos espacios de repente romantizan mucho las figuras que tienen que ser todavía puestas en descubierto. Exactamente, quizás. Y a veces también este tipo de formatos, digamos, podcast, donde ya, digamos, es la plaza pública digital, ¿no? También tienen cierto riesgo, ¿no? Que es el de la superficialidad. Y ese riesgo no lo siente la audiencia ni la ciudadanía, porque sin duda crea conexión emocional. Si nosotros tenemos que ser muy diligentes en estas contiendas electorales, porque ya hemos pasado por un proceso de muchas crisis a la vez. Estamos en una situación de desafección democrática. ¿Qué quiere decir esto? De que el sistema político y el Estado y todo este contexto, la ciudadana lo ha visto. Es altamente un escenario de mucha corrupción, de mucho desgobierno, y sin duda ya la política es casi algo del cual yo ya no creo, no tengo ningún tipo de afectividad, ¿no? Pero ante los candidatos sí se muestran, digamos, las ciudades de tener afectividad. ¿Y por qué? Porque hay ahí un lenguaje muy sutil. Sí, claro. Ahora, yo te quería preguntar. Sí. La estrategia muchas veces no funciona, ¿no? O sea, para algunos políticos. Hemos visto a muchos de los 36 candidatos pasar por distintos podcasts que tienen una relevancia considerable, pero a pesar de eso no logran repuntar en las encuestas. O sea, vemos a candidatos como López Chau, como quizá Rafael Belaúnde, como distintos otros candidatos que están por debajo del 10º puesto de las encuestas, participar en los espacios mediáticos digitales quizá más importantes o quizá más virales, pero a pesar de eso no logran avanzar en los puestos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mira, yo creo también algo interesante, ¿no?, que se está dando en el fenómeno de esta comunicación nueva digital, y es que si el podcast digital detrás de esa entrevista, detrás de ese micrófono, no hay un conocimiento de gestión técnica de verdad, es un humo digital. Y hoy la gente ya no come vidrios.
Entonces, los candidatos están utilizando los podcasts para ¿Para limpiarse? Una cierta limpieza, ¿no es cierto?, de antecedentes políticos bastante cuestionados que no le dan un marco de seguridad jurídica al país, ni de legalidad, ni de viabilidad, y va contra la misma institucionalidad. Porque, por ejemplo, ¿no?, ahí hemos visto al influencer de la victimización, que es Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Que ha tenido una estrategia digital bien elaborada detrás suyo. Claro, pero es que, ¿qué sucede? Que tanto en TikTok como en Twitter, el algoritmo de la indignación, del conflicto, de la fricción, es premiado. Claro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la misma plataforma está pensada para la polarización. Entonces, esa indignación, ay, pobrecito, que no, yo que sí, pero hay que tener presente que quien no respeta las instituciones de un país no tiene ni por qué ser, digamos, candidato a las elecciones. Luego tenemos ahí a un López Chau, ¿no es cierto?, que puede ser, sí, digamos, una persona con cierto prestigio académico, pero tiene el riesgo de que no tiene un respaldo técnico. Y algo que también es importante mencionar, y es que el voto juvenil no es tonto tampoco. Ellos están buscando, sí, no solo una clase magistral, escuchar para aprender, porque el profesor siempre instruye, ¿no es cierto?, sino también está esperando un candidato gestor con una experiencia técnica. Precisamente sobre eso yo te quiero preguntar, y creo que es una pregunta bastante difícil. Sí. ¿Cómo ganas hoy en día al público juvenil? ¿Cómo se gana a mi generación, que es la de 18 a 35 años, que son los más distantes a la política y a todo lo que está pasando, y les gusta la idea fuerza, el trending, el viral? ¿Cómo ganan un candidato como, no sé, los más viejos, los más distantes a todo eso? ¿Cómo llegan a ese público muy lejano, no? Sí, yo creo que a los, digamos, ciudadanos jóvenes no se les gana con bailes como ellos, no se les gana con el lenguaje. Como ya hemos visto en 2021, ¿no?, que tratan de hacer los bailes. Los candidatos políticos creen que tienen que ser jóvenes como ellos para ganarse el corazón de ellos. No, ese escenario es ridículo para los jóvenes, es más, se burlan de ellos. ¿Cómo se le gana al voto joven? Con autoridad, con conocimiento, con visión técnica, con visión estratégica hacia el país, con una imagen de gestor, como si el país fuera una realidad a la que hay que gestionar, es decir, un presidente gerente. Eso es algo que Gerí, por ejemplo, está intentando hacer. Está haciendo un marketing de predictibilidad para viabilizar la transición hacia las elecciones del 2026, porque él claramente sabe que no se va a quedar de por vida. Él sabe perfectamente que tiene que entregar la institucionalidad del país en orden y en seguridad, y la seguridad es su primer tema de su marketing de resultados y de evidencia. Claro. Entonces, Gerí no quiere ser un influencer, ni tampoco está buscando seguidores. Está buscando recuperar algo que es muy necesario en el país para poder tener tranquilidad, inversiones, desarrollo, economía, prosperidad. No hay país desarrollado sin estabilidad, como no lo hay sin unidad. Entonces, de alguna forma, Gerí está tratando de recuperar esta predictibilidad. ¿Qué es predictibilidad en el sentido de seguridad jurídica? Demostrar que las reglas del juego en el que yo estoy, como el gobierno, que el Estado sí funcione, y por eso se está yendo a sus operativos mostrando, lo hemos visto el 24 y el 25 de diciembre, donde ha colocado 50.000 policías en la seguridad en este contexto de Navidad, ¿no? Y entonces está tratando de mostrar eso. Es el marketing político del siglo XXI, que no está en las redes
sea, no es un tema de capricho, es obligación. Es una obligación. Es No se puede candidatear hoy en día si no hay unas redes sociales o un equipo de community management bien elaborado y bien estructurado. Sí, y también pienso que los candidatos tampoco es que hayan empezado oficialmente sus campañas. Hoy vemos candidatos que quieren lavarse, sí, sus antecedentes políticos, ¿no? Para que la ciudadanía y la gente joven, ¿no? Que ese voto joven que representa... Ese voto joven que es una masa grueso, considerable. ¿no? Representa más o menos el 2% claro. de la contienda electoral, que no vea la parte pesada y dura que tienen los candidatos como el presidente de Podemos. Sí, claro. Está Ahora, vinculado a un tema de gángsters, ¿no? De la política. Un tema que él tiene que responder. Cuestionado en cómo claro, ha construido el partido y ciertas vinculaciones con la OMP ahí bastante gruesas. Bastante grueso. Ahora, ¿cómo funciona la estrategia mediática en esta época de redes sociales, ¿no? Hay candidatos que todavía tienden a tomarse mucho tiempo para explicar sus propuestas. Sí. Quizá eso genera una desatención de parte de los públicos que están más acostumbrados a la instantaneidad, al TikTok, a la idea fuerza. ¿Cómo funciona más o menos ahorita la comunicación política efectiva? Ese es el gran riesgo de estos escenarios de comunicación digital sin pensamiento crítico. Yeah. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que corremos el riesgo de pasarnos de una política tradicional de la cual heredamos, ¿no es cierto? Donde eran balconazos, discursos muy emotivos, muy esperanzadores, donde de repente se hacía queja al pasado, donde había este contacto, ¿no es cierto?, de plaza pública, a un formato largo, rápido, ágil, de videos de 20 segundos, de 15 segundos, claro. Y que es extraño que estos videos de 20 segundos creen muchísimo más impacto que una entrevista así como la que estamos hoy día. Sí, claro. Porque es parte de la dinámica, es parte de la atención, cómo funciona hoy en día, ¿no? Eso, la economía de la atención. Yo me imagino que ahora una habilidad que tiene que tener todo político es poder explicar sus propuestas, ¿no? Para inseguridad ciudadana, para salud pública, para educación, en 20 segundos, en 30 segundos, en un minuto. No puede excederse eso, ¿no? Incluso para televisión, porque hoy en día por la cantidad de candidatos, la agilidad en las entrevistas va a tener que ser bastante célere. ¿Es esta una nueva habilidad que tienen que adquirir ellos con respecto a los debates, a las entrevistas, al contenido mismo de redes sociales? Por supuesto, algo contundente como candidato a las elecciones presidenciales, al Congreso, al Senado, es la visión técnica. Uno tiene que tener propuestas de solución al país. Hay temas importantes de agenda. Sean explicadas rápidamente, ¿no? Por supuesto, economía, gobernabilidad, salud, seguridad ciudadana, empleo, trabajo, economía. ¿Cuáles son las propuestas de estos candidatos? Muy aparte de que me muestres al candidato bailando en TikTok. Señor candidato, ¿usted qué propone al país? Si tú me preguntaras a mí, Alfonso, ¿cuáles son las características que un candidato electoral debe tener para que tenga la decencia de liderar un país? Yo te diría que son 3. Uno, un perfil íntegro, una hoja de vida limpia, una vida transparente, coherente, ¿no? Y que no tenga ninguna vinculación a procesos judiciales pasados, ni que tenga vinculación a las minerías ilegales. Eso como una característica. Segunda característica, de todas maneras, gestión, que tiene que tener una experiencia técnica, un conocimiento, como por ejemplo de saber de gestión pública, cómo nosotros vamos a administrar los presupuestos para poder tener esta gobernabilidad. Sí. Y la otra característica es que tiene que tener habilidades políticas, diálogo, conexión, escuchar. ¿Cuántos de los candidatos que vemos han ido al Perú del sur, donde es la zona más olvidada de este país? Muy bien, muy bien. Es un tema muy interesante, Alicia, te agradecemos mucho por el espacio y estamos seguros que vamos a estar todavía atentos y aprendiendo mucho de cómo es que va a ser el movimiento en los próximos meses, ¿no? Vamos
con más información, porque todavía este tema tiene que moverse, decantarse un poco más, y sobre todo el voto joven, ¿no? Esa es una incógnita que tiene todavía mucho por descubrir. ¿Por qué? Porque esta población de 18 a 35 años está muy distante a la política nacional y a la realidad del país, ¿no? Es una población que en los últimos años ha adquirido cierto distanciamiento, incluso de la historia de nuestro país. Muchos recién se han enterado del operativo Chavín de Huántar con la película. Así como lo oye, es realmente sorprendente. Entonces tenemos que tener bastante cuidado y estar bastante informados y sobre todo hacerle seguimiento a todo este movimiento digital. Muchas gracias, Alicia. Gracias también, Alfonso, un placer.